Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el estudio, en todo caso la aplicación del fenómeno de interferencia a diferentes tipos de procesos. Vamos a ver algunos problemas, en este caso asociados a la coherencia. Vamos a verlo todo en términos de ejemplos. Primer ejemplo es el siguiente. En cierto punto P se observa la perturbación lumínica. Esto es equivalente a decir que estamos viendo una onda U de T generada por la suma de ondas de luz emitidas por fuentes no monocromáticas. Asumiendo que la duración de los trenes de onda emitidos por los distintos emisores o por las distintas fuentes son iguales y que esta función U de T tiene la forma U de T es igual a un U sub 0 e a la menos I omega sub 0 T. Esto sí tenemos de que el valor absoluto de T está entre un delta de T sobre 2 y 0 si nosotros tenemos que este valor absoluto es mayor que delta de T sobre 2. Esta es nuestra ecuación 1. Entonces, si se dan todas estas condiciones, nos piden obtener la valoración para la expresión del tiempo de coherencia. De la fuente dada. Bien, entonces, jóvenes, nos están diciendo lo siguiente, que tenemos una perturbación que es la acumulación, la suma, la superposición de las ondas generadas por fuentes que no son monocromáticas. Pero todas estas fuentes que son no monocromáticas, ¿está bien? O sea, estos trenes de onda, ¿qué son los trenes de onda? Si yo tengo una fuente, esta fuente va a emitir rayos de luz, pero digamos van a ir como así en paquetes. Entonces estos paquetes como que se van sucediendo, esto es a lo que se le suele llamar tren de onda. ¿Está claro? Más adelante vamos a ver ya una formulación matemática. Entonces, asumiendo que las duraciones, que todos tienen la misma duración, ¿está bien? Son iguales, a pesar de que son distintos emisores, y
la onda, en términos generales, tiene esta forma. Nos piden hallar el tiempo de coherencia de esta perturbación lumínica. Entonces vamos a ver la solución. En primer lugar, jóvenes, recordemos lo siguiente. Tenemos una forma exponencial. Aquí voy a poner, recordemos que este e a la i omega sub 0t no es otra cosa que el coseno de omega sub 0t menos i seno de omega sub 0t. ¿Por qué les hago recordar esto? Porque en términos generales las magnitudes que son observables, y aquí estoy hablando de que se observa, son magnitudes reales. Así que yo no puedo observar esto. Yo puedo observar o su parte real o su parte imaginaria. Eso significa que nosotros, si vamos a hablar más adelante de intensidad o algo por el estilo observable, nos tenemos que reducir nuestro análisis al final, al menos en la parte resolutiva, o a la parte real o a la parte imaginaria. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver. Lo que nos están diciendo es lo siguiente, que este U sub t es la suma, ¿dónde estoy? La suma de las ondas de luz emitidas. Entonces, nosotros vamos a poder decir, vamos a sumar lo siguiente. Teniendo en cuenta esta expresión, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Dado que la perturbación U de t digamos, se debe a la suma de los distintos emisores, y aquí es muy importante, por todas las frecuencias posibles, entonces podemos escribir nosotros lo siguiente, que U de t es igual a la integral desde menos infinito hasta más infinito, un U de omega, que es la amplitud, e a la menos i omega t de omega. Donde esto que está acá, este U de omega, nosotros vamos a considerar que es el aporte en la onda resultante de la fuente con frecuencia omega. Es decir, esto es la amplitud que está brindando la fuente que emite con esta frecuencia omega. ¿Está bien? A esta le voy a llamar ecuación 2 y a esto, entonces, esto nos dice lo siguiente. Esta expresión 2 que nosotros acá tenemos se parece a un desarrollo de esta función en una integral de Fourier. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos para una integral de Fourier. Entonces, nosotros podemos hallar cuánto vale este aporte realizando la transformada inversa de
Fourier. La expresión 2 matemáticamente expresa el desarrollo de nuestra función u de t en una integral de Fourier. Por lo tanto, nosotros vamos a poder hallar este u de omega, va a ser 1 sobre 2 veces pi, integral desde menos infinito hasta más infinito, u de t, e a la i omega t de dt. Esta es nuestra expresión 3. Entonces, ya esta expresión 3 nos permite averiguar o saber cuánto aporta cada una de las fuentes si es que nosotros conocemos el aporte total. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros reemplazamos 1 en 3. Acordémonos qué cosa es 1. 1 es esta expresión. El u de t es esto en este intervalo. Por lo tanto, si reemplazamos obtenemos lo siguiente, que u de omega es igual a este u sub 0 sobre 2 veces pi, integral desde menos delta de t sobre 2 hasta delta de t sobre 2, e a la i omega menos omega sub 0 t de dt. Este integral, jóvenes, no es complicado de hallar. Entonces, resolviendo la integral, obtenemos de que este u de omega es igual a u sub 0 delta de t dividido sobre 2 veces pi multiplicado por el seno de omega menos omega sub 0 delta de t sobre 2, y todo esto omega menos omega sub 0 delta de t sobre 2. Entonces, esto es, jóvenes, lo que aporta cada una de las fuentes, Nosotros podemos graficar esto. Entonces, aquí yo tenía disculpen, jóvenes. Este es el gráfico de esta función. Esta función tiene este gráfico. Entonces, nosotros aquí del gráfico vemos de que el mayor aporte lo dan aquellas ondas que están cerca de este omega sub 0. Entonces, esta onda monocromática con frecuencia omega sub 0 es la que aporta más. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? El tiempo de coherencia. El tiempo de coherencia es el tiempo de que podemos nosotros considerar de que ese aporte es monocromático. Entonces, aquí nosotros podemos ver lo siguiente. Podemos ver de que entre estos dos mínimos se concentra la mayor cantidad de la onda. Entonces, nosotros vamos a tomar, teniendo en cuenta que aquí tengo esta diferencia, mientras esto más se acerque, mayor es.
que se acerca más a cero y tiende más hacia la unidad. Entonces, el primer cero, este que está acá, este cero que está acá o este cero que está acá, se obtiene para los siguientes resultados. Se obtiene para cuando este omega menos omega sub 0 es igual a más menos 2pi sobre delta de t. Es decir, cuando esto vale 0 y el seno es cuando esto vale pi medios. ¿Está bien? O disculpen, cuando vale 0, que es iguales, o cuando vale pi. Entonces, por eso, o un múltiplo de pi. Nosotros tenemos esto para el primer cero. Entonces, el delta de W, considerando esto el delta de W, va a ser igual o aproximadamente igual a 2pi sobre delta de t. Si nosotros pasamos a frecuencias, vamos a tener de que el delta de la frecuencia es aproximadamente igual a 1 sobre delta de t. ¿Qué cosa es delta de t? Es la duración de estos trenes de onda. ¿Está bien? La duración de estos trenes de onda que por condiciones de problema es lo misma para cada una de las fuentes. Entonces, nosotros vamos a poder hablar aquí de coherencia siempre y cuando tengamos de que el tiempo que transcurre es menor que delta de tau. Entonces significa de que este delta de t nos está representando el tiempo de coherencia. ¿Eso qué significa? Que delta de t en este caso es aproximadamente igual a 1 sobre delta de nu, que es la frecuencia. Esta es la frecuencia, jóvenes, donde lo puse acá. Entonces, en este caso, este es el tiempo de coherencia. ¿Quedó entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos con el siguiente ejercicio. 2. Una fuente de luz cuasi monocromática con longitud de onda lambda se caracteriza por el ancho de la longitud de onda. Tenemos delta de lambda. Entonces aquí nos piden lo siguiente. ¿Qué relación debe satisfacer? ¿Qué relación debe de satisfacer la diferencia de caminos
entre los rayos para que se aprecie un patrón de interferencia. Bien, ¿en qué consiste esta pregunta? Esta pregunta consiste en lo siguiente. Para hacer esta diferencia entre los caminos ópticos, nosotros vamos a tener de que es posible que sea mayor que lo que conocemos como longitud de coherencia y por lo tanto no se aprecie el patrón de interferencia. Entonces nos están pidiendo que demos una caracterización de ello. Hemos hallado nosotros anteriormente, en el problema anterior, este es el tiempo de coherencia. Este tiempo de coherencia lo podemos poner en correspondencia con una longitud que vamos a llamar de coherencia. Pero le voy a poner este símbolo así, estas rayitas paralelas, porque a esto le vamos a llamar la longitud lo que pasa es que, bueno, longitud de coherencia longitudinal. ¿Por qué longitud de coherencia longitudinal? Porque es la que está asociado a la dirección a lo largo de la cual se propaga la onda. ¿Está bien? Esto lo ponemos en correspondencia de esta forma. L2', que es la longitud al que se propaga la onda, es igual a C delta de T. 1 para este problema. C, jóvenes, es la velocidad de la luz, no tengo por qué remarcárselos. Entonces, si nosotros tenemos, si D es la diferencia de caminos, entonces nosotros aquí vamos a tener lo siguiente, que D, para que se aprecie, tiene que ser menor a esta longitud de coherencia. Esto, jóvenes, es inclusive solamente por el concepto análogo acá de que yo sí puedo observarlos, necesito que el tiempo sea menor que ese tiempo de coherencia. Entonces, una vez que tenemos esto así, podemos ver lo siguiente, ya que tenemos este C, este D, tenemos lo siguiente. Vamos a tener, en primer lugar, colocando este delta de T en términos de su frecuencia, tenemos de que este L longitudinal es aproximadamente igual a C sobre delta de mu. Esta, jóvenes, es la frecuencia. Este delta de mu está asociado con este delta de lambda. Entonces, aquí donde podemos nosotros escribir lo siguiente. Delta de nu están asociados con el delta de lambda. ¿De qué manera? Por medio de la expresión nu es igual a C sobre lambda.
Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos decir lo siguiente. Si yo tomo el diferencial de estos, voy a obtener lo siguiente. El diferencial de nu es igual a menos c diferencial de lambda sobre lambda al cuadrado. Ahora, pasando a estas variables, nosotros vamos a tener que esto es igual a lo siguiente. De aquí en primer lugar pasamos a los deltas. Delta de nu es igual a c lambda al cuadrado delta de lambda. Ya tenemos la correlación con delta de lambda. Entonces, al momento que nosotros ya reemplazamos esta expresión, la reemplazamos en esta, en esta expresión, esto lo reemplazamos en esto, obtenemos lo siguiente. A ver, a esta expresión le voy a llamar 4, entonces 4 en 3, y nosotros obtenemos que D tiene que ser menor, todavía, esto es igual a L paralelo, porque es 4, es igual a el delta mu, reemplazo esto que está acá. Entonces el lambda al cuadrado pasa arriba, C y C se van, C y C se van, y solamente me va a quedar el delta de lambda abajo. Entonces, estos jóvenes es lo que nosotros tenemos. Y a partir de la condición 2, obtenemos nuestra respuesta final, que D es menor que L11, o paralelos, el cual a su vez es igual a lambda al cuadrado sobre delta de lambda. Entonces, esta es la longitud de coherencia. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bien, continuemos con otro ejemplo. Una fuente de luz cuasi monocromática con longitud de onda lambda tiene dimensión transversal L. Y nos piden los siguientes: evaluar las dimensiones transversales en las vecindades del punto de observación P, que se encuentra a una distancia A de la fuente. En los límites
bajo los cuales la luz conserva su coherencia. Entonces nos están diciendo que tengo una fuente de luz monocromática, tiene una longitud de onda dada y tiene una dimensión transversal L. Aquí lo que nos es importante es esta dimensión transversal, cómo esta afecta. Entonces nos piden en este marco evaluar las dimensiones transversales en las vecindades de un punto, conociendo la distancia entre el observador y la fuente. Solución. A ver, vamos a suponer de que nuestra luz no es puntual, sino que nuestra luz, digamos que es extendida. ¿Está claro? Es extendida. Eso va a significar que cuando nosotros tenemos nuestra pantalla, vamos a tener de que debido a esta extensión que tiene la fuente, vamos nosotros a tener que el patrón de interferencia se va a desplazar. Es decir, en lugar de estar por aquí en un punto medio, nosotros vamos a tener de que va a haber un desplazamiento. Va a haber un desplazamiento de estos polos de interferencia. Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Vamos nosotros a decir lo siguiente, sea delta, el desplazamiento del patrón de interferencia. ¿Está bien? El desplazamiento del patrón de interferencia. Debido a a las radiaciones emitidas de los extremos. Entonces, nosotros vamos a decir en este caso de que el delta va a ser igual a delta de x sobre 2. Eso es lo que se va a desplazar este patrón. Vamos, esta es nuestra fórmula 1. Delta de x, jóvenes, no es otra cosa que el ancho del polo de interferencia. ¿Está claro? Es el ancho del polo de interferencia. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que este delta de x es igual a lambda sobre teta. Ya hemos visto que teta es el ángulo que se dispersan o que convergen las luces de interferencia. Ahora, y tenemos adicionalmente que este teta está asociado con esta distancia A. Entonces, y nosotros tenemos que teta es igual a L sobre A.
Entonces, una vez que nosotros unimos estos dos, obtenemos que delta de x es igual a lambda a sobre L. Una vez que tengo este delta de x, puedo colocarlo acá. Entonces, en 1, obtenemos de que este delta es menor que lambda a sobre 2 veces L. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ya hemos respondido o todavía no? Creo que no todavía. Así es, todavía no. Aquí nosotros nos falta lo siguiente. Para poder nosotros responder, tenemos que tener en cuenta de que estas dimensiones transversales que tiene, está claro, o sea, la onda oscila transversalmente a la dirección de su propagación, nos va a determinar también qué cosa, el ancho de coherencia y este delta. Entonces, aquí nosotros vamos a decir las dimensiones transversales en la región de coherencia. Vamos a poner vecina en el término de vecindad, jóvenes, ¿está bien? AP, o sea, en la región que nos forma una vecindad del punto P, es lo siguiente. Aquí vamos a... La siguiente. L transversal es igual a 2 veces delta. Entonces, reemplazando los datos que tenemos para delta, esto es aproximadamente igual a lambda a sobre L. Entonces, esto es lo que nos determina la longitud de coherencia transversal. ¿Alguna pregunta? Profe, Dígame. profe, ¿y ese patrón de interferencia a qué se debe? No, el desplazamiento, ese desplazamiento que usted ha puesto ahí. Este desplazamiento se debe al hecho de que esta onda no es puntual, sino que es longitudinal, está alargada. Ya, por eso ocurre un desplazamiento, ¿no? Así es. Va ocurriendo desplazamiento. Y si la onda no fuera transversal, profe, entonces no habría ese desplazamiento. El desplazamiento, a ver, eso va a depender del tipo de fuente. En este caso, más que el tipo de la onda, el tipo de fuente, porque todas las ondas electromagnéticas son transversales. Entonces, a ver, aquí tenemos lo siguiente. Nosotros hemos dicho de que el patrón de interferencia se debe en particular a la diferencia de los caminos ópticos. ¿Está claro? Sí. Entonces, cuando hablamos de camino óptico, esa longitud de coherencia que hablamos es esta longitud, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamamos? Longitudinal. Bueno, esta longitud de coherencia longitudinal es la que va a lo largo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque voy a tener D va a ser igual a x2 menos x1. Si
están en algún medio por el índice de refracción. Entonces, esto se determina por lo que recorre. Si consideramos de que tienen la misma velocidad, esto es igual a C delta de t, bueno, y por Sn, que es lo que hemos visto en el problema anterior. Esta es la longitud de interferencia, pero longitudinal. Aquí nosotros tenemos otro aspecto. Imaginemos la siguiente onda. Disculpen, jóvenes. Imaginemos la siguiente onda. Listo, tenemos esa onda. Si sumamos esta onda con otra onda que prácticamente esté encima, lo que se va a hacer se va a duplicar. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos en este desplazamiento también una diferencia transversal, teniendo en cuenta que las oscilaciones son transversales? ¿Está claro? Entonces la suma ya no es igual. La suma ya no es igual. Y eso es un poco lo que estamos hablando. En este caso vamos a tener un desplazamiento. ¿Por qué? El hecho de que haya una cierta diferencia en estos también se coteja con un desplazamiento longitudinal. A ver, veamos el siguiente problema. Tal vez ese nos aclara un poco más esto que estoy en este momento mencionándoles. Va a ser lo siguiente acá. Determinar las longitudes transversal y longitudinal así como, aquí estoy introduciendo un concepto nuevo, el volumen de coherencia de un generador óptico cuántico. Que trabaja en la longitud de onda de 5000 Armstrong. Y aquí vamos a poner con un ancho por frecuencias, delta de nu igual a 10 a la 2 Hz. El diámetro del generador es D igual a 5 centímetros. Bien, veamos la solución. Aquí vamos a utilizar los resultados anteriores. Tenemos en primer que la longitud de onda o la longitud de coherencia longitudinal es igual a, o aproximadamente igual a C sobre delta de nu. En este caso simplemente reemplazamos y tenemos 3 por 10 a la 10 centímetros sobre 10 al cuadrado Hz. Nos va a quitar 3 por 10 a la 8 centímetros. Esa es nuestra primera expresión acá. Luego, nosotros tenemos lo siguiente.
aquí vamos a utilizar un concepto debido a la difracción. El menor ángulo de difracción. Jóvenes, ¿y por qué difracción? Porque tenemos un agujero. ¿Está bien? Y este menor ángulo de refracción es el que nos va a dar ¿qué cosa? Cómo se está esparciendo esta fuente. ¿Está claro? O sea, si es esta fuente, o sea, la fuente está por acá, aquí tenemos nuestro agujero y nos está diciendo cómo se abre el rayo de luz. Y entonces ese es el teta, pero el menor ángulo que podemos nosotros contar va a ser un delta de teta que va a ser del orden de lambda sobre d. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para hallar la longitud transversal? Es el L o transversal, y aquí tenemos lambda sobre delta de teta. Esto, jóvenes, sale de los problemas anteriores, ¿está claro? Sale de los problemas anteriores. Entonces, reemplazando acá, el lambda es dato, el delta de teta lo podemos hallar de lambda, que también es dato, y el d es dato. Aquí nosotros vamos a tener de que esto, si reemplazo, es más o menos del orden de d, que es igual a 5 centímetros. Entonces ya hemos hallado las longitudes de coherencia, la longitudinal y la transversal. Longitudinal y transversal. ¿Alguna pregunta acá, jóvenes? Entonces, como nos piden el volumen, nosotros tenemos que evaluar esto no de esta forma, sino tenemos que utilizar esta expresión. ¿Está claro? Tenemos que utilizar esa expresión. Entonces, utilizando esa expresión, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí vamos a tener un L', le voy a poner transversal, es igual a delta, el lambda, el L longitudinal sobre D. Y esto va a ser igual, reemplazando los datos, a 3000 centímetros. ¿Por qué tengo que usar esto? Porque me están pidiendo el volumen. Entonces el volumen de coherencia es cuando nosotros podemos comparar magnitudes que son asociadas del mismo orden de magnitud. Esta es muy pequeña, esta no es significativa. Ahora, en este caso, aún en este caso, entonces nosotros vemos aquí de que el L transversal es mucho menor que este L' transversal. ¿Está bien? ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, lo que aquí nosotros tenemos es de que la onda es muy coherente, está bien, es muy coherente en cerca, digamos, de la fuente y deja de ser más coherente lejos. Es decir, nosotros tenemos de que la coherencia se va a desplazar como si fuese un cono. Se va a desplazar como si fuese un cono. Entonces nosotros tenemos que hallar el volumen de ese cono. Si fuesen de la misma magnitud, nosotros tendríamos una especie de caja, un paralelepípedo. En este caso tenemos nosotros un cono. Entonces, el volumen
de coherencia es, lo voy a poner así entre comillas, cónico. Y de donde tenemos que el volumen es entonces el volumen de ese cono. Va a ser delta de B, si ese volumen de coherencia es 1/3, pi por, tenemos L pi transversal sobre 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es como si fuese el diámetro. Entonces tengo el radio multiplicado por la altura, que es el longitudinal. Y esto es del orden de 7 por 10 a la 14 centímetros al cubo. Esto es lo que nosotros tenemos, jóvenes, como volumen de coherencia. Volumen de coherencia. ¿Quedó claro, jóvenes? Entonces, estos son algunos ejemplos de este tipo de problemas en los cuales nos piden evaluar la coherencia, ¿está bien? Evaluar la coherencia de los rayos de luz para poder ver si es que podemos o no apreciar un patrón de interferencia.